Durante años, su nombre fue repetido como un rumor imposible de confirmar. Un hombre que decía haber matado a cientos de niñas, un asesino que no negó nada, un criminal que confesó con una frialdad que desconcertó incluso a investigadores experimentados. Y aún así, un hombre que salió en libertad. Su nombre es Pedro Alonso López. Esta es una reconstrucción narrativa basada en expedientes judiciales, entrevistas registradas, reportes de prensa y documentos penitenciarios de Colombia, Ecuador y Perú. No busca alimentar una leyenda ni repetir cifras sin contexto, sino analizar críticamente cómo fue posible que alguien con este historial operara durante años, confesara crímenes masivos y terminara fuera del sistema. Pedro Alonso López nació en Colombia en un entorno marcado por la violencia temprana, el abandono y la marginalidad extrema. Desde la infancia estuvo expuesto a abusos constantes, a una vida sin protección y a un entorno donde la violencia era cotidiana. Nada de esto explica sus actos, pero sí ayuda a entender cómo se fue formando una mente incapaz de establecer límites. Años después, él mismo diría: yo aprendí muy temprano que nadie iba a cuidarme, que si quería algo tenía que tomarlo. No hay emoción en esas palabras, no hay arrepentimiento, solo una constatación fría de cómo veía el mundo. Desde joven comenzó a desplazarse. Colombia fue solo el inicio. Cruzó fronteras hacia Ecuador y Perú con facilidad, aprovechando una región donde los controles eran débiles y la cooperación judicial prácticamente inexistente. Ese vacío institucional fue su mayor aliado. Pedro Alonso López entendió algo fundamental. Moverse era una forma de desaparecer. Nadie preguntaba mucho. Yo llegaba, trabajaba un tiempo y me iba. Para ellos, yo no existía. No necesitaba esconderse. No vivía en la clandestinidad absoluta. Se mezclaba con la gente. Se presentaba como trabajador ocasional, vendedor ambulante, alguien más de paso. Su apariencia no despertaba alarma inmediata. La banalidad lo protegía. Desde el análisis criminológico, este punto es clave. Pedro Alonso López no encajaba en la imagen tradicional del criminal monstruoso. No era extravagante ni impulsivo. Era funcional, adaptable, capaz de leer el entorno y explotar sus debilidades. Cuando finalmente fue detenido, ocurrió algo que transformó el caso en uno de los más inquietantes de América Latina. Confesó. No lo hizo con culpa. No lo hizo con angustia. Lo hizo con naturalidad. Yo sabía lo que había hecho. No veía por qué negarlo. Confesó decenas de crímenes. Luego cientos. Describió lugares, rutinas, caminos. Señaló zonas donde, según él, había enterrado cuerpos. En varios de esos sitios, las autoridades encontraron restos humanos. En otros, no. Aquí aparece la primera gran fractura del sistema. Confesar no significa poder probarlo todo. Muchas de sus declaraciones quedaron sin verificación. Se perdieron entre expedientes incompletos, traslados de jurisdicción y sistemas judiciales incapaces de procesar una magnitud semejante de violencia. Pedro Alonso López fue condenado. Cumplió una pena, pero la condena respondió únicamente a los casos probados, no a la dimensión de lo que él mismo había admitido. Legalmente, el sistema hizo lo que podía. Socialmente, fue insuficiente. Yo cumplí mi tiempo. Eso fue lo que dijeron. Esa frase resume el corazón del problema. Cuando recuperó la libertad, no hubo seguimiento riguroso, no hubo vigilancia permanente, no hubo coordinación real entre países.
El hombre que había confesado uno de los historiales criminales más extremos del continente volvió a quedar fuera del radar. Este no es solo el relato de un individuo, es la historia de fallas estructurales profundas, fronteras convertidas en rutas de impunidad, penas que no reflejan el riesgo real y sistemas que reaccionan tarde. Si este enfoque te parece necesario para entender cómo se construyen estas tragedias y cómo podrían evitarse, este es un buen momento para suscribirte al canal y dejar tu like. Eso permite seguir analizando estos casos con rigor y sin sensacionalismo. En la siguiente parte, profundizaremos en las confesiones, su credibilidad, lo que pudo comprobarse y lo que quedó en duda, y por qué Pedro Alonso López sigue siendo, hasta hoy, una advertencia viva sobre los límites de la justicia. Las confesiones de Pedro Alonso López se convirtieron en el núcleo más problemático del caso, no solo por su volumen, sino por la manera en que fueron entregadas. Hablaba sin titubeos, sin contradicciones evidentes en los primeros interrogatorios, con un discurso lineal que desconcertó a investigadores y peritos. Para muchos, esa coherencia inicial fue una señal inquietante. No parecía improvisar. Desde el análisis criminológico, esto activa una alerta inmediata. Cuando un agresor serial describe rutinas con precisión, horarios, recorridos, tipos de lugares, no está recordando al azar. Está repitiendo un patrón aprendido. Yo hacía lo mismo casi siempre. Cambiaba el lugar, no la forma. No hay emoción en la frase. Tampoco culpa. Hay método. López hablaba de desplazamientos largos, de comunidades rurales, de zonas donde la ausencia de vigilancia y la pobreza reducían la probabilidad de denuncia. Elegía contextos donde las desapariciones se diluían en el ruido cotidiano. En sus relatos, las víctimas no aparecían como personas, sino como encuentros, momentos, sitios. Esa despersonalización fue subrayada por los peritos como uno de los rasgos más peligrosos de su perfil. Sin embargo, un análisis serio exige prudencia. Confesar no equivale a probar. En criminología, las confesiones masivas presentan un dilema complejo. Pueden contener hechos verificables mezclados con exageraciones, recuerdos distorsionados o incluso invenciones estratégicas. López sabía que su relato producía impacto. Sabía que cuanto más hablaba, más control tenía sobre la escena. Si yo hablaba, me escuchaban. Si no hablaba, también. Las autoridades intentaron verificar sus dichos. En varios puntos señalados por López se encontraron restos humanos, lo que reforzó la credibilidad de parte de sus confesiones. Pero también hubo decenas de lugares donde no se halló nada concluyente. El paso del tiempo, la falta de registros, los cambios del terreno y la precariedad forense hicieron imposible confirmar muchos casos. Aquí aparece una falla estructural decisiva. No existía un sistema regional coordinado para cruzar denuncias de desaparición entre países. Colombia, Ecuador y Perú operaban como compartimentos estancos. Un caso que comenzaba en una frontera se perdía al cruzarla. López se movía dentro de esos vacíos con una facilidad alarmante. Los psicólogos forenses coincidieron en varios puntos. Rasgos de psicopatía, ausencia de remordimiento, capacidad para manipular el entorno y una relación instrumental con la verdad. Para López, confesar no era arrepentirse, era administrar información, decidir qué contar, cuándo y ante quién. Yo decía lo que quería decir, ellos anotaban. Este detalle es clave. El sistema no supo cómo manejar a un sujeto que hablaba demasiado y al mismo tiempo decía cosas imposibles de procesar judicialmente en su totalidad.
El volumen de lo confesado superó la capacidad real de los estados para investigarlo a fondo. Cuando llegó la condena, el contraste fue brutal. La pena respondió a los casos probados, no a la magnitud de lo admitido. Legalmente, el procedimiento fue correcto. Socialmente, resultó devastador. El mensaje implícito fue inquietante. Si no se puede probar, no existe. Aunque el propio acusado lo afirme, durante su reclusión, el caso fue tratado como resuelto. No se diseñó un plan integral de evaluación de riesgo a largo plazo. No se estableció un esquema de cooperación internacional para el seguimiento posterior. La prisión fue asumida como un final, cuando en realidad era solo una pausa. Yo cumplí lo que me dijeron. Esa frase resume el corazón del problema. El sistema cumplió con su mínimo legal, no con su responsabilidad preventiva. Si este análisis te está ayudando a entender por qué este caso sigue siendo tan inquietante, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Ese apoyo permite seguir abordando estos expedientes con profundidad y responsabilidad. En la siguiente parte analizaremos la liberación, lo que ocurrió después, las versiones sobre su paradero y por qué el nombre de Pedro Alonso López sigue siendo una advertencia viva sobre los límites de la justicia frente a la criminalidad serial. La liberación de Pedro Alonso López no fue simplemente el final de una condena. Fue el punto exacto en el que el caso dejó de pertenecer solo al ámbito penal y pasó a convertirse en una falla estructural del sistema de justicia. No por lo que la ley permitió, sino por todo lo que no supo hacer después. Cuando López recuperó la libertad, lo hizo bajo un principio básico del derecho. Había cumplido la pena impuesta por los delitos que pudieron probarse. Legalmente, no había más que hacer. Pero ese razonamiento ignora un elemento central del caso. El riesgo real no había desaparecido. Yo salí porque ya había cumplido. Eso fue todo. La frase es simple, y precisamente por eso es inquietante. No hay reflexión. No hay conciencia del daño. No hay señal de transformación. Solo la constatación de que el sistema había terminado su parte. Aquí aparece una paradoja peligrosa. El sistema trató a Pedro Alonso López como a cualquier otro reo porque no tenía herramientas para tratarlo como lo que era, un agresor serial extremo, con confesiones múltiples, rasgos psicopáticos y un historial transnacional. Las leyes no estaban diseñadas para eso, y cuando la ley no alcanza, el riesgo se traslada a la sociedad. No hubo vigilancia posterior. No hubo monitoreo psicológico continuo. No hubo control migratorio especial. No hubo coordinación entre Colombia, Ecuador y Perú. Pedro Alonso López salió de prisión convertido en un hombre libre en una región donde las fronteras eran porosas y la cooperación judicial era débil. Para alguien que había aprendido a desplazarse como forma de desaparecer, esa libertad era una ventaja estratégica. Yo no tenía a dónde ir. Caminaba. Leída sin contexto, la frase podría parecer inofensiva. Leída a la luz de su historia, es alarmante. Caminar, moverse, cruzar territorios fue siempre parte de su patrón. El desplazamiento no era casual, era una herramienta. Con el paso del tiempo comenzaron a circular versiones fragmentadas sobre su paradero. Periodistas investigativos recibieron testimonios no confirmados que lo ubicaban en zonas rurales. Otros aseguraban haberlo visto cerca de fronteras. Hubo incluso reportes que lo situaban nuevamente en Colombia años después. Ninguna autoridad ofreció una confirmación clara. Ninguna investigación pública cerró esas dudas. Ese silencio institucional no calmó el miedo, lo multiplicó.
Pedro Alonso López dejó de ser solo un individuo y se convirtió en una presencia fantasma. No se sabía dónde estaba, ni si seguía vivo, ni si representaba un peligro activo. Para muchas comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales, su nombre se transformó en una advertencia informal, transmitida de boca en boca. Desde la criminología, este escenario es profundamente problemático. No se trata de castigar eternamente, sino de gestionar riesgos excepcionales. Cuando un individuo presenta un patrón probado de violencia serial, la ausencia de seguimiento no es neutral. Es una decisión que deja el riesgo sin contención. Expertos han señalado que uno de los mayores errores del caso fue asumir que el tiempo bastaría para desactivar el peligro. Pero el tiempo por sí solo no modifica una estructura psicológica marcada por la ausencia de empatía y el uso instrumental de los demás. Sin intervención sostenida, el patrón permanece. Otro elemento clave fue la pérdida de memoria institucional. Los funcionarios cambiaron, los expedientes se archivaron, las prioridades se desplazaron hacia nuevas urgencias. Con los años, Pedro Alonso López dejó de ser un caso activo y pasó a ser una referencia histórica incómoda. Pero los riesgos no prescriben al mismo ritmo que los archivos. Este punto conecta con una reflexión más amplia. La justicia reaccionó, pero no anticipó. Castigó lo ocurrido, pero no diseñó una respuesta para lo que podía volver a ocurrir. Y esa diferencia es crucial cuando se trata de criminalidad serial extrema. Después, ya nadie me preguntó nada. Esa frase resume el vacío completo. El sistema dejó de mirar. Y cuando el sistema deja de mirar, el peligro no desaparece, simplemente se vuelve invisible. Si este análisis te está ayudando a entender por qué el caso de Pedro Alonso López sigue siendo una advertencia vigente, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Ese apoyo permite seguir abordando estos casos con profundidad, sin morbo y con una mirada crítica que busca aprender de las fallas. En la siguiente parte entraremos en el perfil psicológico final, el debate sobre la veracidad total de sus confesiones y por qué, más allá de los números, este caso representa uno de los mayores límites de la justicia frente al mal extremo. Para entender por qué el caso de Pedro Alonso López sigue siendo tan perturbador, hay que ir más allá de los números y detenerse en el perfil psicológico. No como un ejercicio de curiosidad, sino como una necesidad para comprender qué tipo de individuo enfrentó y dejó escapar el sistema. Los peritos que lo evaluaron coincidieron en rasgos centrales: ausencia de empatía, incapacidad para sentir culpa y una relación utilitaria con las personas. En términos clínicos, se habló de rasgos psicopáticos severos. Esto no implica desconexión de la realidad ni pérdida de control. Al contrario, Pedro Alonso López entendía perfectamente lo que hacía. Sabía cuándo actuar, sabía cuándo callar, sabía cuándo hablar. Yo sabía lo que estaba mal. Simplemente no me importaba. Esa frase, atribuida a entrevistas posteriores, resume una diferencia crucial. No estamos ante alguien dominado por impulsos caóticos, sino ante un sujeto organizado, capaz de aprender del entorno y ajustar su conducta. Esa capacidad adaptativa es lo que lo hizo especialmente peligroso. Desde el análisis criminológico, este punto es clave. López no actuaba desde el descontrol, sino desde la repetición. Su violencia seguía patrones, elegía contextos previsibles, aprovechaba la falta de vigilancia y, sobre todo, sabía desaparecer. Las confesiones vuelven a aparecer aquí como un elemento ambiguo. Para algunos, son una prueba abrumadora. Para otros,
un relato inflado. El análisis serio no se queda en ninguno de los extremos. Reconoce que parte de lo confesado fue verificado y parte no pudo serlo. Pero también entiende algo más profundo. El número exacto no cambia la naturaleza del riesgo. Yo hablaba porque ya daba igual. Desde esta perspectiva, confesar no era un acto de verdad, sino de control. López decidía el ritmo del relato. Sabía que su historia superaba la capacidad del sistema para procesarla. Y en ese exceso, el sistema volvió a fallar. El debate sobre cuántas víctimas hubo es legítimo, pero también puede ser una trampa. Centrar toda la discusión en una cifra desvía la atención de lo esencial. Hubo evidencia suficiente para identificar un patrón serial extremo. Hubo señales claras de peligrosidad persistente. Y, aún así, no se diseñó una respuesta excepcional. Pedro Alonso López se convirtió así en un caso límite, un punto donde la justicia tradicional mostró sus fronteras. Las leyes estaban hechas para castigar hechos concretos, no para gestionar amenazas continuas que atraviesan países y décadas. Aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Qué se hace cuando la legalidad no alcanza para proteger? No es una pregunta sencilla. Involucra derechos humanos, principios jurídicos y límites éticos, pero ignorarla tiene consecuencias. En el caso de López, la falta de una respuesta estructural convirtió su liberación en un acto de transferencia del riesgo. Después de eso, ya no era problema de nadie. Esa frase sintetiza el núcleo del problema. Cuando un individuo deja de ser problema institucional, el problema no desaparece, cambia de lugar. Este caso también revela algo incómodo sobre la memoria social. Con el paso del tiempo, la atención se desplaza. Nuevos crímenes ocupan los titulares. Los nombres antiguos se vuelven referencias difusas. Pero la ausencia de cierre real convierte el recuerdo en una advertencia constante. Si este análisis te está ayudando a comprender por qué Pedro Alonso López sigue siendo un caso tan discutido, recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Ese apoyo permite seguir abordando estos expedientes con profundidad, sin sensacionalismo y con una mirada crítica. En la última parte, cerraremos con una reflexión final. Porque este caso no es solo una historia de horror, sino una lección sobre los límites de la justicia, la importancia de la prevención y el peligro del silencio institucional. El caso de Pedro Alonso López no termina cuando se cierra una puerta de prisión. Tampoco termina cuando se archiva un expediente o cuando los titulares dejan de mencionarlo. Este caso permanece abierto porque las preguntas que deja no tienen una respuesta definitiva. La justicia hizo lo que estaba diseñada para hacer: procesar hechos probados, imponer una condena y ejecutar una pena. Pero este caso demostró algo fundamental. La justicia penal tradicional no está preparada para gestionar el mal extremo, cuando éste se mueve más rápido que las leyes, cruza fronteras y se diluye entre vacíos institucionales. Pedro Alonso López no encajó en el sistema, y el sistema no supo adaptarse a él. Yo cumplí lo que me pidieron. La frase no busca justificarse. No necesita hacerlo. En ella no hay arrepentimiento ni desafío, solo una constatación fría de una realidad inquietante. Desde su perspectiva, la historia había terminado. Desde la perspectiva de la sociedad, no. Este caso deja al descubierto una verdad incómoda. Cuando la ley se limita a reaccionar, siempre llega tarde. La prevención exige algo más complejo: anticipación, cooperación internacional, memoria institucional y la valentía de reconocer que algunos riesgos no desaparecen simplemente porque el tiempo pasa.
Uno de los errores más graves fue asumir que el cumplimiento de una condena equivalía a la neutralización del peligro. Pero el riesgo no es una pena que se agota. Es una condición que debe ser evaluada y gestionada de manera constante. En el caso de Pedro Alonso López, esa evaluación existió, pero no se tradujo en acción. La falta de seguimiento posterior no fue un accidente, fue el resultado de sistemas fragmentados, de prioridades cambiantes y de una incapacidad estructural para sostener la atención sobre un caso incómodo. Con el paso de los años, el nombre de López se fue diluyendo en archivos antiguos, mientras la incertidumbre permanecía intacta. Después de eso, ya nadie me buscó. Esa frase resume el vacío absoluto, no porque revele algo nuevo, sino porque confirma que el sistema dejó de mirar. Y cuando el sistema deja de mirar, el peligro no desaparece, se vuelve invisible. El paradero incierto de Pedro Alonso López es quizás el cierre más perturbador posible. No hay certeza, no hay confirmación. No hay final claro. Esa ausencia de cierre no es solo una falla narrativa, es una falla institucional que sigue proyectando sombra. Este caso también obliga a revisar cómo recordamos. La memoria colectiva tiende a simplificar, a reducir historias complejas a cifras o apodos. Pero aquí, centrarse únicamente en el número de víctimas es perder de vista la lección más importante. Hubo señales suficientes para actuar de forma distinta. Hubo información. Hubo advertencias. Faltó decisión estructural. Pedro Alonso López no es solo un nombre en la historia criminal de América Latina. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando los sistemas no se comunican, cuando las fronteras se convierten en excusas y cuando la prevención se sacrifica en nombre de la formalidad legal. Hablar de este caso no es revivir el horror por morbo, es insistir en una pregunta que sigue vigente. ¿Qué estamos haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? Si este análisis te ayudó a ver este caso desde una perspectiva distinta, si crees que estas historias deben contarse para aprender y no solo para impactar, suscríbete al canal y deja tu like. Ese apoyo permite seguir investigando, analizando y narrando estos expedientes con profundidad, sin sensacionalismo y con responsabilidad. Cerramos con una reflexión final necesaria y honesta. El verdadero peligro no siempre es el criminal que actúa. A veces es el sistema que no alcanza. A veces es la memoria que se pierde. Y a veces es el silencio prolongado, el que termina haciendo el mayor daño.